En este tema se va a intentar ver cómo es la materia en realidad. ¿Cuál es la constitución de la materia? En cuanto a la constitución de la materia, vemos que el mundo que nos rodea tiene una gran variedad de formas y una gran variedad de propiedades, pero hay una cierta uniformidad que se muestra también en la interacción que diversos cuerpos tienen entre sí, pues porque si no, interaccionarían de forma diferente. Toda la materia tiene algo en común, a pesar de que hay grandes diferencias. Nosotros, el hombre, desea comprender la naturaleza y eso lleva a que mentalmente intentemos reducir la variedad observada a un número lo más reducido posible de elementos diversos, eh, intentando de alguna manera pues resumirlo. Sin esta síntesis, sin esta reducción, no es posible hacer ciencia ni filosofía, porque el mundo sería demasiado diferente como para hacer reflexiones sobre ello. Por lo tanto, de alguna manera, es necesario intentar llegar a lo que es la misma esencia de la materia, para poder descubrir qué es la materia, por debajo de cómo se manifiesta, que hemos visto que es ya de formas muy variadas, y así encontrar esa unidad que tiene la materia por el hecho de ser materia. Intentar entender qué es la materia aparte de sus distintas y muy variadas manifestaciones. El hombre ha intentado, de alguna manera, reducir la materia a algo más sencillo de comprender. Así es como hemos llegado a la química moderna. Lo que ocurre es que para llegar a la química moderna hay que hacer una serie de descubrimientos que realmente nos permitan entender cómo es de verdad la materia. La química y la física están muy relacionadas, ¿no? Muchas veces, cuando estamos en físico-química y químico-física, ¿dónde está el límite entre la física y la química? Realmente, la química es una forma de física, la física es una forma de química, ¿no? Sería una forma de verlo. En la antigüedad, como no había comprensión de todos estos fenómenos, los experimentos eran semimágicos, ¿no? Pues se buscaba la piedra filosofal que pudiese convertir unos elementos en otros. Y eso que parece absurdo no es tan absurdo, ¿no? La fisión nuclear o la fusión nuclear transforma unos elementos en otros. O también se buscaba el elixir de la eterna juventud. Es algo, pues hombre, ya mucho más complejo, ¿no? Ya no es algo tan solo de química, la eterna juventud. Es algo mucho más complejo que eso. A lo mejor dentro de unos siglos, pues hay forma de envejecer menos o incluso de no envejecer, ¿no? Ahora que la medicina va entendiendo qué es el envejecimiento en sí. Toda la evolución histórica que vamos a ver en estas transparencias se basa en ideas prácticamente sin experimentación detrás, ¿no? En intuiciones, algunas acertadas, otras menos, pero hay que entender que antes del siglo, finales del XIX, principios del XX, era muy difícil entender realmente qué era la materia, ¿no? No se tenían los aparatos que realmente permiten meterse tanto en la materia como para llegar a entenderla, ¿no? Se intuían muchos conceptos que luego se han descubierto que son así y otros muchos pues hay que entender pues que eran erróneos, pero es que con la tecnología que había en la época y con el conocimiento que había en la época, pues cómo no errar, es muy difícil, ¿no? Pues posiblemente para entender la materia, para ver qué es la constitución de la materia, primero debe estudiarse en términos físicos, que al fin y al cabo, pues luego veremos que son los términos químicos, ¿no? La pregunta primera es si es posible encontrar eh, un tipo de cuerpo sencillo, un elemento que sea el componente universal de toda la materia. Eso se lo preguntan muchas personas a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Ese elemento sencillo que cambiando sus propiedades accidentales, pues se podían cambiar pues por ejemplo variando la temperatura, variando la densidad, etcétera, o con unos métodos antiguamente más mágicos, intentar ver que manifiestan a los otros demás, ¿no? O sea que todos de alguna manera son ese elemento básico, ¿no? Eh, los antiguos filósofos, desconociendo los detalles de la materia, buscaban
ese elemento básico. Por ejemplo, para Tales de Mileto era el agua, o para Anaximandro era el aire, o para Heráclito era el fuego. Para que entendamos un poco ese razonamiento, se juzgaban que todos los líquidos son básicamente agua más o menos condensada, cosa que vemos que no. El agua tiene sus propiedades y no se puede condensar. La forma de condensarla es añadirle otras cosas. Si se quiere un gel más denso, pues hay que añadirle algo. El agua sola no consigue eso. Sin embargo, es algo curioso porque, por ejemplo, el agua batida sí da lugar a la espuma, ¿no? Pero claro, es que el agua pura batida, pues no da a lo mejor lugar a la misma espuma que si es un agua contaminada de alguna manera, ¿no? Y ellos pensaban pues que el agua se evaporaba dando lugar a los gases, que tienen ciertas similitudes entre sí, luego son diferentes a los líquidos, y luego ese agua de alguna manera endurecía dando lugar a la roca, con el frío, ¿no? Dando lugar al hielo, esa roca, el hielo que viene de cristalos, de cristal, ¿no? Bueno, de esos pensamientos, pues esa roca daría lugar a arenas y tierras, y de las arenas y tierras con agua y tal, pues un poco saldríamos todos. Son ideas intuitivas, curiosas, con una parte que puede ser verdad, y bueno, pues vemos que en general bastante erradas, pero con el conocimiento de la época, pues bastante es llegar a esas reflexiones. Anaximandro especula sobre que la materia tiene algo en común, pero que no es nada de lo que nosotros conocemos. Es algo que él no llega a definir porque dice que es algo que desconocemos, cosa que es acertado. Si no sabes cómo es, pues no lo define, no lo identifica, que él llama apeirón. No tiene nada que ver directamente con nada conocido, por lo tanto, a partir del apeirón saldría todo, pero no lo conocemos como tal, y por condensaciones o añadiéndole cosas, cambiando su temperatura, daría lugar a todas las diferentes manifestaciones de la materia que conocemos hoy en día. Bueno, una teoría también interesante, la cual pues hay que aprender a distinguir lo que de alguna manera podría tener una realidad detrás, o lo que puede tener una intuición más o menos acertada, y luego una intuición no acertada que también hay que entender según el conocimiento de la época. Es a mediados del siglo V cuando Empédocles propuso los 4 elementos básicos que prácticamente todos conocemos, que combinándolos darían lugar a los demás, ¿no? El agua, el aire, la tierra y el fuego. De alguna manera la intuición no es mala. Los sólidos, los líquidos, los gases y luego algo energético. O sea, la intuición no es mala en sí, ¿no? Bueno, pues según Empédocles, estos 4 elementos primordiales que no estaban identificados exactamente con lo que hoy entendemos como aire, con lo que hoy entendemos como agua, con lo que hoy entendemos como tierra, como hoy entendemos como fuego, pues daría lugar a todos los demás, ¿no? Es importante porque en su época estas ideas fueron potentes. De alguna manera son acertadas. O sea, Empédocles dice sólidos, líquidos, gases y algo energético, ¿no? O sea, de alguna manera es acertado. No es realmente aire, agua, tierra y fuego como lo entendemos hoy en día. Tan acertado es que, por ejemplo, Platón y Aristóteles aceptan estas ideas, añadiéndole sus consideraciones propias, ¿no? Por ejemplo, Platón atribuye diversas formas geométricas a cada elemento, pues mucho que ver con lo que ustedes pueden haber estudiado en dibujo, de las diferentes formas geométricas tridimensionales, ¿no? Y Platón suponía que se podían transformar unas en otras, ¿no? Pues porque tienen que ver, porque el tetraedro tiene que ver con el cubo, porque el cubo tiene que ver con el icosaedro, porque todos tienen que ver entre ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues esa transformación sería posible. Hay que tener en cuenta que esos conceptos son avanzados, ¿no? O sea, todas esas figuras geométricas, entenderlas para su tiempo, verlas en 3 dimensiones, pues es algo realmente avanzado. Así, Platón, cuando ve que las figuras geométricas tienen que ver unas con otras, y piensa que una figura geométrica se puede transformar en otra, cosa que no es tan complejo, ¿no? Cuando en vez de los vértices cogemos los centros de las caras, pues resulta que sale otra figura y todo este tipo de cosas. De alguna manera él entra directamente en lo que en el pasado se pensaba mucho que era la alquimia, ¿no? Cómo se puede pasar
de un icosaedro a un cubo, cómo se puede pasar de un elemento a otro. Y dentro de esa alquimia, pues se atribuía en aquel momento a, a que había que cambiar la cantidad de energía, la cantidad de fuego de unos a otros, ¿no? Por ejemplo, se pensaba que de un metal se podía pasar a otro a través del fuego, pues por ejemplo para llegar al oro, un material que ha sido precioso en todos los tiempos. Pues también en ese siglo V antes de Cristo aparecen las primeras teorías de composición basadas en átomos. Es importante porque mientras otras hipótesis manejan los conceptos de la materia como continua, que realmente es como se manifiesta de cara al exterior, esta teoría ya dice, no, es que la materia no es una continua, sino que está formado por unos elementos más pequeños que entre uno y otro están separados, ¿no? Esos átomos serían elementos como bolitas para entendernos, completamente duros, completamente impenetrables, uno con el otro, y que forman las distintas entidades de la materia, que van chocando de forma física, con el choque físico, entre sí, y son lo que forman el ser de la materia, y están inmersos en un no ser, que sería el vacío. Habría átomos de distinta, digamos, forma, y más grandes y más pequeños, ¿no? De distinta forma y de tamaño, ¿no? Son ideas, recordemos, puramente especulativas, sin el apoyo de una metodología científica y que no llegan a un auténtico desarrollo científico. Sin embargo, son la base de la química moderna, ¿no? Bueno, se discutía sobre si esos átomos eran de un número finito, o sea, pues que había tal cantidad de átomos y ellos forman toda la materia. Eso lo afirma Epicuro en el siglo IV a.C., o si había infinita variedad de átomos, ¿no? Y que a lo mejor una realidad material pues está formada por distintos de ellos, ¿no? Como dicen pues Demócrito y Leucipo. Bueno, aunque sean ideas especulativas, imaginativas de alguna manera, realmente son la base de la química moderna, que realmente luego nos damos cuenta que bastante de esto es como estas personas intuyeron. Correspondiendo a estas hipótesis que procuran ser científicas, a pesar de que son intuitivas y no tienen metodología experimental detrás, existen también unas hipótesis o unas teorías de orden más filosóficos, fundamentalmente encaminadas a explicar cómo se transforman unas sustancias en otras, ¿no? Ese concepto de cambio, existe una cierta permanencia durante la alteración, o sea, mientras está ocurriendo el cambio, pues algo debe permanecer. De lo contrario, el cambio sería una destrucción total y luego una creación total, lo cual, bueno, pues es difícil de entender filosóficamente porque en principio se intenta evitar el concepto de creación en lo posible. Cuando ya no queda más remedio, pues se habla de ello, como en el Big Bang, ¿no? De alguna manera, si hubiese una destrucción y una creación, no habría un cambio. El cambio pues es algo que permanece, que durante la transformación pues tiene parte de lo nuevo y parte de lo viejo, ¿no? Si no, pues dejaría de ser algo hasta que comienza a ser ese otro algo. Así se llega a la idea de una materia prima, que es lo que se mantiene en las transformaciones, y esa materia prima sería lo común a toda la materia. Sería de alguna manera una materia que se manifiesta de una forma sustancial y que esa forma puede cambiar a través de transformaciones. Pero hay que plantearse qué se pierde en cada uno de los cambios y qué se añade para ser sustituido y pasar de ser una cosa con una manifestación a pasar de ser otra, ¿no? Los nombres que se usan en esta teoría sugieren la comparación con el trabajo de un artesano, ¿no? El barro como materia prima común a todas sus obras, mientras que la forma sería esa forma accidental. O sea, de alguna manera esa analogía en que esa materia prima se le da forma, ¿no? Es una teoría de cambio sustancial. La forma es la fuente de las propiedades que determinan la identidad
de cada una de las sustancias. Esta teoría, llamada hilemórfica, de hile, que significa materia básica, también es asimilable a la madera, y mórfica, de forma, ¿no? En esta teoría se puede decir que la materia, por tener una materia prima, luego tiene la fuente de su extensión y otras propiedades no específicas. Es tal materia que en la forma sustancial adquiere una pura actividad y una razón de actividad, ¿no? Unida a la materia se considera la propiedad de cantidad, ¿no? Cuanto más materia prima, más cantidad, que se manifiesta de alguna manera en la extensión, pero que no es totalmente idéntica a ella, porque también admite distintas, entre comillas, densidades, o sea, distintas formas de manifestarse esa materia prima. En términos de continuidad estructural, parecía inexplicable, como por ejemplo, en aquel momento no se entendía cómo dos trozos de plata, o de oro, o de algo que fuese común, podían tener las mismas propiedades si un trozo era grande y otro era pequeño. De alguna manera uno tenía más materia prima y otro tenía menos materia prima. Y precisamente para explicar tales cambios que no afectaban ni a la materia prima, se proponía la existencia de una propiedad accidental, que era, por ejemplo, la cantidad, mediante la cual también era posible que el cuerpo tuviese cualidades sensibles, otras de ellas como color, forma, etcétera, ¿no? De alguna manera, pues la plata se puede manifestar brillante o se puede manifestar con un brillo apagado también. Esta teoría parece útil para explicar transformaciones muy drásticas, como por ejemplo la que ocurre con un trozo de madera cuando se quema, que se convierte en esa ceniza y en ese humo. O por ejemplo, ¿qué ocurre para que un ser vivo, porque lo que sí que se dan cuenta los antiguos es que es muy diferente la materia inanimada, la materia no viva, de la materia animada, la materia viva, como un ser vivo coja materia del exterior inanimada y la incorpore a su cuerpo, como ocurre por ejemplo cuando comemos. En todo ello se ve claramente un cambio de propiedades que parece inexplicable en términos externos, ¿no? ¿Cómo puede tener un cambio tan radical? Entonces, esa interacción física que produce el cambio debía destruir la forma propia y producir una nueva forma, extrayendo de esa materia prima las propiedades que al final van a tener. De alguna manera la materia prima tendría la potencia, la capacidad de ser algo concreto, ¿no? Muchas cosas concretas y en un momento dado se manifiesta de una manera o se manifiesta como otra, ¿no? Algo definido como pura actividad tenía que obtenerse de una realidad totalmente pasiva, como ocurre por ejemplo cuando incorporamos alimentos y son parte del ser vivo, ¿no? Hay reflexiones muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo cuando una persona come una cierta comida, pues luego esa persona puede oler algo a esa comida, ¿no? Por ejemplo, cuando comemos ajo, nuestro sudor huele a ajo. De alguna manera el ajo ha pasado a formar parte de nosotros, ¿no? Eso ocurre con otros alimentos, pero que no se manifiesta quizá tanto como el olor, ¿no? La materia prima no tiene en sí, según esa teoría, una forma sustancial, sino que esa forma sustancial puede variar y se manifiesta después de una cierta transformación y da lugar a una entidad resultante y que existe en el mundo observable y que se llama, en esa teoría, la materia segunda, que es la materia prima especificada por su forma y capaz de transformaciones no solo accidentales sino esenciales. Con la terminología científica actual se puede hablar de una ley de conservación de la materia prima, que eso no existe hoy en día, pero que de alguna manera se podría hablar de ella, a través de distintos cambios o vicisitudes de la actividad material. Las formas, de alguna manera, se irían renovando, se irían modificando, pero no se destruirían. Bueno, esta teoría, que fue muy importante en su tiempo, se podía pensar que es de orden abstracto, casi simbólico, pero no es así.
cuando leemos escritos de aquella época, vemos en la insistencia, eso es muy importante, por otras reflexiones que vamos a hacer con otros temas, de que en aquella época se creía que realmente esto era así, o sea, que no era una forma simbólica de hablar, sino que era algo así, porque algo muy parecido nos ocurre a nosotros, ¿no? Cuando hablamos de ciertas teorías, por ejemplo, cuando algunos de ustedes me hablan de los distintos universos paralelos, ¿no? Eso fue una forma, una analogía de explicar que en un momento dado podíamos tomar varias decisiones. Y era una forma de explicar que si tomábamos una decisión el universo iba a ir de una manera y si tomábamos otra el universo iba a ir de otra manera. Eso parte de ahí. Y hay gente que lo considera a rajatabla, que considera que eso es así al 100% y se imagina diversos universos y tal y no tiene ninguna base científica detrás. Estas teorías históricas que ahora nos parecen básicas, nos parecen erradas, por ejemplo la teoría de los 4 elementos y de la composición de la materia y forma, pues se han mantenido prácticamente como veraces. Nadie podía decir que no eran veraces. Aquel que dijera que no eran veraces, pues se le consideraba como completamente científico, ¿no? Como muchas otras teorías que mantenemos ahora y que si dices lo contrario te consideran como científico y luego, bueno, pues estoy convencido de que muchas de ellas en el futuro se va a ver que eran un gran error, una gran tontería, ¿no? Bueno, no es que fuese una gran tontería, estas del 4 elementos no es que fuese una gran tontería, sino que, pues que es que la verdad es mucho más compleja que lo que dice esta teoría, ¿no? Pero esta teoría se ha mantenido prácticamente hasta que inicia la química en el siglo XVII, a partir de las leyes de combinaciones químicas y de las proporciones constantes o múltiples que se dan en una reacción, cuántos reactivos necesita, cuántos reactivos sobra, lo que hace un poco pues nacer a esa química, ¿no? Y lleva a revivir la teoría atómica de que cada cuerpo simple o elemento químico podía dividirse hasta un tamaño mínimo, que era la última entidad activa en las reacciones. Pues todo esto que hemos visto, unido a la identificación del calor como energía cinética de las partículas de un cuerpo, que permiten que un cuerpo pase de gas a líquido, de líquido a sólido o viceversa, esa relación entre gas, líquido y sólido, se puede interpretar como la contracción o expansión producida por cambios de temperatura, con el resultado de menor o mayor agitación de esas partículas, cosa que también tiene su lógica y tiene una realidad material detrás, y el efecto de sus choques. Por lo tanto, no era preciso recurrir a una cantidad distinta de la esencia de los cuerpos o de su movimiento para ver qué es lo que da todas estas propiedades físico-químicas que hoy en día sabemos que existen y que la ciencia ha intentado explicar desde siempre. Bueno, también cuando empieza a desarrollarse la física, identificando la carga eléctrica y la masa con lo que ocurre en el interior del átomo, se hace posible también predecir las propiedades de los compuestos a partir de sus componentes, ¿no? O sea, cómo va a ser algo cuando sus átomos se distribuyen de cierta manera o se distribuyen de otras. Y cómo va a ser un cuerpo formado por átomos de tal tipo. ¿Qué propiedades va a tener el siguiente elemento de la tabla periódica, por ejemplo, ¿no? Así, por ejemplo, según ha ido avanzando la tabla periódica, muchos elementos eran desconocidos, pero viendo en qué fila, en qué columna estaban, se podían predecir sus propiedades. Y luego, cuando se encuentran experimentalmente, incluso algunos se sintetizan, se ve que realmente tiene esas propiedades. Es un avance muy importante, ¿no? Cuando una teoría física predice algo y luego se demuestra que es así, pues es un avance científico realmente muy importante. Así pues, el padre Manuel Carreira nos propone este resumen de este desarrollo científico para intentar comprender lo que ha ido avanzando la ciencia sobre este punto, ¿no? El recorrido exhaustivo de ello pues tendría que ser sobre un curso de historia de la ciencia, porque a fecha de hoy, pues gracias a Dios tenemos mucha historia de la ciencia, ¿no? Pero bueno, es muy importante, por ejemplo, pues estos puntos, les voy a remarcar los más importantes, pues que todas las reacciones químicas, incluso las que ocurren en el mundo vivo, en el mundo animal o vegetal,
se deben a unos átomos, unos elementos de la tabla periódica que están colocados en la tabla periódica, ya formulada en el siglo XIX, ya en el siglo XVIII, XIX, XX, es cuando la química realmente adquiere potencia, ¿no? Esos elementos son los átomos, que son las unidades mínimas para la propiedad de un elemento, aunque luego el átomo se ve que es divisible, ¿no? Estos átomos difieren entre sí por su masa, su número de cargas eléctricas, que en el núcleo puede ser neutra y positiva, neutrones y protones, y en la corteza es negativa. En el mundo que nosotros conocemos, llamado de materia, aunque también es susceptible de existencia la antimateria, no es susceptible, sino que está demostrada su existencia. Y este número tiene el número que ocupa el elemento atmosférico tiene que ver con cómo se comporta, cuál es su actividad química, ¿no? Es a principios del siglo XX cuando se demuestra pues, que el átomo es así, ¿no? Tiene un núcleo con cargas positivas y neutrones, muy pequeño, con la materia muy concentrada, y una corteza realmente alejada del núcleo, que digamos formaría el conjunto de lo que es el átomo, pasando a ser el átomo de una, entre comillas, bolita rígida, a ser una entidad mucho más compleja que ello, ¿no? Cada elemento tiene un número concreto de cargas positivas en el núcleo, pero también hay neutrones que pueden ser alguno más o alguno menos, y eso da lugar a lo que se llaman los isótopos, que tienen diferente comportamiento químico, aunque son el mismo elemento. Y luego se descubre que es factible pasar de un elemento a otro, pues a base de fisión o de fusión nuclear, lo cual pues es también un avance muy importante. Y todas estas propiedades pues tienen que ver con la localización de dónde está en la tabla periódica el elemento. El que un elemento pueda combinarse con otro pues depende de dónde esté en la tabla periódica, dónde esté el otro. O sea que eso, realmente la química avanza mucho en este aspecto, ¿no? Incluso los seres vivos, los átomos, se comportan así, respondiendo a estas leyes de la física y de la química, igual que como lo hacen cuando no forman parte del ser vivo. Pues esto es un resumen, aunque para aquellos que quieran saber más, pues por supuesto que cojan un libro entero sobre historia de la ciencia, pero hay mucha materia sobre este tema y sobre cualquier otro en concreto. En cuanto a constitución íntima de la materia, en los últimos años se ha avanzado mucho. Hay teorías que permiten explicar cómo se agrupan esas partículas subatómicas, ¿no? Por ejemplo, los electrones y neutrinos forman parte de los neutrones y se consideran leptones de 3 generaciones y quarks también de 3 generaciones. Los quarks, según lo que ahora sabemos o lo que ahora vamos suponiendo sobre ellos, son indetectables directamente y son los bariones y los mesones, y son los que producen la interacción nuclear fuerte, y existen de 3 tipos distintos que se les asignan colores y cada una de esas variedades se le asigna sabores. Un total de 18 quarks y 6 leptones son los que constituyen la materia, y un número igual, exactamente igual, para la antimateria, la cual se destruye si entra en contacto con la materia, y que la existencia de la antimateria de la materia es real y se demuestra que si entra en contacto se destruye. Bueno, a todo este follón, a todo este catálogo grande de partículas subatómicas, deben añadirse las partículas portadoras de campo, como son, por ejemplo, el fotón y el gluón. En todo este amplio catálogo de partículas subatómicas, en las que hemos visto que tenemos de todos los tipos, y al final hemos hablado de esas partículas portadoras de campo, como por ejemplo el campo eléctrico, faltan todavía algunas, como veremos a continuación. Muchas de ellas se siguen investigando hoy en día, ¿no? Aparte de las que ya hemos hablado, los quarks con todas sus variedades en materia y las análogas en antimateria, pues hoy en día se está investigando mucho sobre la existencia de otras partículas subatómicas. El bosón de Higgs, ¿existe el bosón de Higgs?
La gente cree que se ha visto el bosón de Higgs. El bosón de Higgs no hay tecnología para verlo. Lo que se ha visto son las huellas que ha dejado algo que todo parece indicar que es el bosón de Higgs, porque se predijo que se comportaría de una manera, y algo se ha comportado de una manera tal que ha dejado una huella que ha sido medible y que todo parece indicar que ese algo puede ser el bosón de Higgs. Y posteriormente a todo este catálogo de partículas hemos terminado hablando de las portadoras de las partículas que son portadoras de campo, y hemos hablado del fotón y del gluón. Son diferentes, no están formadas por ninguna de las anteriores, por ninguno de los leptones o quarks anteriores, ¿no? Y lo que nos debemos plantear es si existe alguna partícula como por ejemplo el gravitrón, ¿no? Algo que ayuda a producir la gravedad. La teoría de la relatividad explica la gravedad sin partícula que esté asociada a ella, sino como una deformación en el campo espacio. Bueno, pero todavía no hay nada completamente demostrado a ese respecto, y es una de las grandes dudas que tiene la teoría científica hoy en día sobre la mesa. Y en mi opinión, y creo que ya lo he comentado en esta asignatura en algún punto anterior, yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo en el que se va a avanzar realmente en entender qué es el campo gravitatorio, cómo funciona, qué lo forma, por qué se manifiesta de una manera y no de otra, y se van a realizar, creo yo que ha llegado el momento, creo yo que empezar a tener la tecnología, el conocimiento suficiente para que se avance en el campo gravitatorio, que realmente se sabe muy poco de él a fecha de hoy. Cuando empezamos este tema, empezamos diciendo que lo que se buscaba era reducir la gran diversidad de la materia en algo sencillo, ¿no? En pocos tipos de la materia, ¿no? Los antiguos lo consiguieron en 4: aire, agua, tierra y fuego. Y según hemos ido avanzando, nos damos cuenta de que hay un gran batiburrillo, un catálogo amplio dentro de la materia. Estamos lejos de esa sencillez que deseamos intuitivamente. La física y la química moderna no dejan de buscar esa sencillez. Así, por ejemplo, se han propuesto esquemas de unificación de partículas en otras más básicas. Los richones, que serían dos variedades, o las supercuerdas. Estas partículas estarían formadas por supercuerdas, que serían 3 variedades. Pero a fecha de hoy no se ha avanzado suficiente como para afirmar cuál de estas es real. Toda la teoría de supercuerdas, por ejemplo, que lleva 30 años desarrollándose, ya más de 30, llevamos hacia los 40, no hay ningún experimento que haya podido demostrar que eso es así, tal y como dice la teoría. Por lo tanto, estamos todavía lejos de acercarnos a ver cómo es eso realmente. Si hay una propiedad común en toda la materia, esa es que la materia se puede transformar en energía y que la materia se puede sintetizar a partir de la energía. En esto, en principio, todos los físicos y todos los químicos están de acuerdo, y quizás esa es la propiedad más común que tenga la materia. Esto se ha intentado hacer entender y se ha explicado de una manera, se ha intentado dar una analogía más o menos visual, diciendo pues que la energía serían como las olas en el mar y que la materia serían como los remolinos. Hay muchos tipos de remolinos en esa teoría, ya que hay muchos tipos de manifestaciones de la materia, y que en un momento dado un remolino podría deshacerse formando dos olas diferentes, ¿no? Que la materia podía desaparecer y dar lugar a la aparición de energía, o que dos olas diferentes cuando chocan dan lugar a remolinos. O sea que la energía de alguna manera puede sintetizar a la materia. Pensemos en ello. Es aquí donde está la física y la química a fecha de hoy. No se ha llegado más allá. Se sabe, se puede hacer, se puede sintetizar materia a partir de la energía, y se puede destruir la energía formando materia con esta ecuación de Newton de la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto se cumple, es así, es una realidad. Vemos que se cumple, pero todavía no hemos llegado a entender el cómo y el por qué se cumple, a pesar de tener esas analogías de olas, de remolinos, pero no es más que una forma de intentar visualizarlo. Con toda esta base científica, física y química que ya se ha planteado,
se pueden ya formular las preguntas metafísicas que recogen las preocupaciones de los filósofos desde hace tiempo, y la mayoría de ellas no resueltas o con soluciones, pero no una solución que no puede satisfacer a todo el mundo, que no es definitiva. Y las preguntas que se pueden hacer quizás se podrían catalogar en estos 4 grupos, ¿no? Lo primero que nos vamos a preguntar es si hay diferencias esenciales entre los diversos cuerpos de la naturaleza no viviente. A continuación nos vamos a preguntar si los elementos más básicos de la materia tienen naturaleza ontológicamente simple o compuesta. Nos preguntaremos a continuación qué significa para la comprensión de la materia la equivalencia de masa y energía, que hemos visto que existe. Y a continuación, si la materia es indefinidamente divisible o continua, o hay que aceptar componentes últimos indivisibles. Bueno, hay que tener cuidado, porque nosotros vamos a reflexionar sobre ello. Hay muchas cosas ellas que se dan por sabidas desde el punto de vista de la ciencia y que están experimentadas y están probadas. Otras son teorías, otras son simplemente deducciones lógicas, otras simplemente es que podría ser de esta manera, sería posible de una manera, y otra, pues, si está demostrada o no está demostrada. Entonces hay que un poco intentar delimitarlo en cada una de las reflexiones que se hagan sobre esta problemática filosófica que aquí se plantea. Entrando ya en la primera pregunta, si hay diferencias esenciales entre los diversos cuerpos de la naturaleza no viviente, pues habría quizá antes que hacer una reflexión entre las varias realidades que comparamos, y es que las diferencias pueden ser esenciales o accidentales. En el contexto de metafísica de la materia se llaman diferencias accidentales aquellas diferencias que pueden explicarse adecuadamente por un cambio en el número o disposición estructural de componentes de un cuerpo. O sea, si ese cambio se puede conseguir cambiando el número o disposición de aquello que le compone, pues es accidental. Si eso es insuficiente, se debe aceptar que hay una diferencia esencial, porque ningún cambio de número o posición de la partícula da ese ejemplo. Por ejemplo, cuando se transforma un tipo de materia en otro, pues sería un cambio esencial. De encontrarse cambios esenciales en el mundo físico, su explicación existe postular que la materia es esencialmente compuesta. Ya no cabría una materia simple. Los cambios químicos históricamente se solían considerar como esenciales, ¿no? Por ejemplo, un gas corrosivo como es el cloro y un metal conductor de electricidad como es el sodio se juntan y da algo que nada tiene que ver con el sodio y nada tiene que ver con el cloro, que es el cloruro sódico, que es la sal común, que se usa, por ejemplo, para condimentar las comidas. Es un sólido cristalino, no tiene nada que ver con ninguno de los dos anteriores, no conductor, es soluble en agua, parece que es algo totalmente nuevo y que ha comenzado a existir por la destrucción del cloro y de la sal, con propiedades sorprendentemente opuestas a sus componentes y que no pueden atribuirse a una simple reestructuración de las partículas originales cloro y sodio, o a un cambio de número o a un cambio de disposición. Pero con los conocimientos que se tiene hoy en día, estas transformaciones ya están explicadas. La interacción de los átomos de sodio con los de cloro dan esas propiedades que tenemos ahí. Por lo tanto, lo que inicialmente parecía una diferencia sustancial, la podemos dejar en diferencia accidental. Esto que hemos reflexionado también es verdad en la incorporación de sustancias a organismos vivos, que hemos hablado ya de ello, ¿no? Cómo la sustancia muerta pasa a ser viva. Los átomos, siguiendo sus propiedades, se incorporan a los tejidos vivos, y no es que los átomos estén vivos, sino que forman parte de un tejido vivo. Incluso forman parte de un soporte importante para la reflexión de las ideas. La reflexión de las ideas no es algo material, los pensamientos no es algo material, pero necesitan un soporte material. Si destruimos la materia, ya no hay posible soporte para
para esa reflexión, ¿no? En el mundo en el que nosotros conocemos. Siguiendo la reflexión anterior, pues podemos ver que ni la química ni la biología dan base a una composición hilemórfica que se propone para explicar cambios esenciales. Tampoco tenemos que invocar la teoría de las transformaciones nucleares, por ejemplo, para que unos elementos químicos se puedan transformar en otros por fisión o por fusión, para tener que ver obligatoriamente la existencia de esos cambios esenciales. Un elemento se transforma en otro cuando cambian sus protones en el núcleo, cuando cambian sus neutrones, cuando hay un cambio en el interior del núcleo que ahora podemos explicar, que antes no podíamos explicar. En cuanto a las transformaciones esenciales a nivel subatómico, son también consecuencia de una estructuración de quarks, ¿no? Por ejemplo, un protón, variando el número de quarks, se puede convertir en un neutrón o viceversa, cosa que antes se pensaba que el protón y el neutrón eran dos partículas que no tienen nada que ver una con otra y que eran indivisibles entre sí. Pues no, variando el número de quarks puede pasar uno a otro. Y se debe aceptar la transformación de un tipo de quark en otro por la interacción nuclear débil. No se conoce ninguna estructura más básica a fecha de hoy que permita atribuir cambio en la reorganización o número de exposición de partículas más elementales. Y hay que decir lo mismo para ver si los quarks y leptones son transformables unos en otros. No se sabe a fecha de hoy. Se han propuesto prequarks, y quizás si esta teoría se desarrolla pues se le dará otro nombre, o unos elementos más básicos que formarían todo tipo de partículas, aunque no hay nada aceptado de forma generalizada, simplemente hay teorías que apoyan unas u otras personas, y no hay nada que esté apoyado por datos experimentales. En la segunda reflexión filosófica que se ha planteado, pues hay que tener todavía más cautela si cabe, ¿no? Nos preguntamos si los elementos más básicos de la materia tienen una naturaleza simple o compuesta. Bueno, pues aquí sí que hay que ser cauto, porque en un momento dado se pensó que el átomo era indivisible y luego se ha visto que no, que hay partículas subatómicas. Y en otro momento dado se consideró que el neutrón era indivisible o el protón, luego se ha visto que no, pues que hay unos quarks, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ser muy cauteloso, ¿no? Se considera pues que estas partículas subatómicas son idénticas entre sí, son realmente no se puede distinguir una de otra. Bueno, si eso es así, eso parece indicar bueno, son indivisibles, pero es tan complejo de explicar la multiplicidad de seres idénticos, en el caso que estamos poniendo de electrones, tanto si son compuestos como si son simples, ¿no? Porque, aunque fuesen compuestos y sus partes son idénticas y están distribuidas de la misma manera, pues eso daría lugar a que esos seres fuesen idénticos y la unión de esas partes que lo forman también lo fuesen. La respuesta, por lo tanto, queda bastante abierta. A fecha de hoy se cree que algunos son simples, pero la experiencia científica demuestra que cuando va avanzando la ciencia, algunos simples se demuestra que son compuestos. Entonces, a fecha de hoy lo que tenemos que quedarnos es que tenemos que considerar simples, desde el punto de vista de la filosofía, aquellos que la ciencia nos diga que a fecha de hoy todo parece indicar que sean simples. Y compuestos los que se ha demostrado que están compuestos por otros y se sabe cuáles son. Y esto somos conscientes, y lo sabemos ya, que posiblemente va a cambiar. Es decir, que en un tiempo no excesivamente largo, pues va a haber que hacer consideraciones diferentes y que los que se han considerado simples en un momento dado son compuestos. Raro será que los que se han considerado compuestos en un momento dado se demuestre que son simples. En principio parece que no va a ser así. El tercer punto que aquí se ha planteado en cuanto a las reflexiones filosóficas de qué significa todo esto, pues es realmente complejo, ¿no? Tradicionalmente la materia se distinguía por sus propiedades, masa, etcétera, y otras accidentales que no pertenecen realmente a la materia, sino que es un poco a lo que se le haga, ¿no? Pues su temperatura, su energía cinética, su energía potencial, etcétera, ¿no? Esas propiedades accidentales se pueden variar sin que la materia deje de ser lo que es. Así hay una diferencia entre partículas que se consideran impenetrables, dotadas de masa, dotadas de una serie de características,
Y la energía que le da esas propiedades, la energía cinética, la energía potencial, la energía cinética a nivel atómico sería la energía interna, que es la temperatura. Pero a fecha de hoy se debe admitir que no hay esa diferencia entre materia y energía. Hay que admitir una dualidad, onda corpúsculo, onda corporal, a todos los niveles del mundo microscópico. Desde los electrones hasta los átomos. Se han mencionado efectos de interferencia de partículas, difracción de partículas, por tanto que esas partículas se comportan como ondas, porque se interfieren y difractan entre ellas, y esto solamente se puede explicar por el carácter de onda, capaz de seguir dos trayectorias simultáneamente. La materia puede seguir dos trayectorias a la vez, de un modo semejante a como lo hace una perturbación electromagnética, la luz en el vacío, por ejemplo. También un fotón puede arrancar electrones de un átomo exactamente igual que como lo haría un choque partícula-partícula. Eso no es explicable en términos de onda. Entonces hay que realmente entender que hay una cierta dualidad, es decir, que lo que tradicionalmente llamamos materia se comporta como energía y lo que tradicionalmente llamamos energía también se comporta como materia. Y a fecha de hoy no es posible distinguir entre ambas realidades de una forma tajante, materia y energía. Pues en un experimento se comportan de una manera y en otro se comportan de otra. Y de alguna manera hay que proponer la existencia de los dos conceptos a la vez. Einstein postula esta dualidad materia-energía al máximo, ¿no? En forma de que uno se transforma en otro. Y esto se han hecho ya experimentos que demuestran que esto es así, ¿no? La partícula y la antipartícula se convierten completamente en energía. La energía puede dar lugar a partícula y antipartícula. ¿No? Con suficiente energía se puede dar lugar en el vacío a la aparición de partículas donde no habían. Y esa convertibilidad mutua de uno en otro apoya el carácter accidental de la energía. No es simplemente la conversión de la masa, que se define políticamente como un aspecto medible de la materia, ¿no? Masa es esa relación fuerza-aceleración, sino en una propiedad semejante. La masa sería algo semejante a la energía cinética, la energía potencial al calor. La masa sería una forma de energía, o la energía una forma de masa, ¿no? La materialización del fotón, que se manifiesta de una u otra manera, tal y como se ha dicho ya dualmente. Hay una identidad básica en todas las manifestaciones de la materia. Incluso la gravedad, sobre la gravedad actúa tanto la materia como la energía. Tanto la materia como la energía producen cambios en el campo gravitatorio. Y eso es un poco lo que comenta Einstein, ¿no? Lo que afirma Einstein, ¿no? Que esa relación tan íntima completamente al 100% entre materia y energía. Con estos datos que ya hemos comentado que posee la ciencia actual, es necesario rehacer la imagen del mundo físico. Se aleja de las intuiciones básicas de la experiencia macroscópica. Ya nos damos cuenta que la materia a nivel atómico o subatómico no tiene nada que ver con cómo se manifiesta la materia a nivel macroscópico. Es como ese sustrato último en el que se manifiesta la materia, con partículas y como ondas, con campos de energía. Hay que reflexionar sobre qué significa el vacío físico, cómo interaccionan estas partículas de energía con el vacío físico. Es el vacío, ¿qué significa el vacío, no? En estas teorías modernas, podríamos decir, de estructura subatómica, se afirma la actividad incesante de este vacío, es decir, el vacío interacciona. Es del vacío donde salen pares de partículas con la energía adecuada. Y se destruyen a nivel de las dimensiones de Planck, con duración también del tiempo mínimo de Planck. La interacción del vacío invoca como razón de un pequeño cambio niveles de energía de átomos de hidrógeno, comparados con los que predice la simple interacción del núcleo. El efecto LAMP, estudian si quieren el efecto LAMP, LAMB. También es coherente el punto de vista de que los electrones no tienen individualidad propia, no son distinguibles entre sí. Y los cálculos de nivel de energía debe tratarlos
a nivel de predicción, como estadísticamente hablando, no se puede distinguir entre un individuo, entre un electrón y otro, ¿no? Y aquí pues tenemos mucho que pensar a este respecto, cómo es la materia, cómo es la energía. Estas realidades, según la cual la energía puede formar materia, la materia se puede, digamos, entre comillas, descomponer en energía, nos da mucho que pensar porque macroscópicamente no estamos acostumbrados a esto porque no lo identificamos como tal, ¿no? Yo les he hablado ya antes de esta comparación que se suele hacer, que suelen hacer los físicos, de alguna manera para entender esto, entienden sobre un mar, sobre una gran extensión de agua, como la energía son olas y las partículas son como remolinos, hay remolinos de distinto tipo, como un remolino se puede descomponer formando olas, o como unas olas chocando entre sí pueden dar lugar a remolinos. Es un símil, es un modelo que nos ayuda a entender a lo que la física está llegando, aunque se sabe que no es así, pero nos ayuda a entender a eso a lo que la física está llegando y que la física entiende como cierto. Es quizá de las preguntas filosóficas que se han planteado esta la más profunda, la más discutida. Al hablar de la estructura de la materia, ver si esta es continua o es discontinua. Desde la antigüedad existen ambas opiniones, ¿no? Aristóteles y sus seguidores defienden la continuidad eh, con la consecuente divisibilidad indefinida, y los atomistas sostienen la discontinuidad, siendo el átomo una partícula indivisible. Bueno, no es problema el afirmar la indivisibilidad por razones de dureza o por necesitarse una cantidad mínima de materia para que pueda existir el hecho empírico experimental macroscópico y tener la actividad propia de ella. Tales razones son posibles tanto en un caso como en otro. He colocado en la parte superior de esta transparencia una reflexión del padre Carreira, muy acertada, porque centra la pregunta. El padre Manuel Carreira nos plantea la pregunta de la siguiente manera. Dice que la pregunta correcta es si es posible siempre designar dimensiones menores en cualquier partícula elemental. Y esto es claro. Si es que sí, se sostiene que la materia es simple y continua, porque siempre, digamos, esa partícula se podría subdividir en otras con propiedades iguales. Y si es que no, la materia es básicamente discontinua. O sea, digamos que la reflexión más compleja de los problemas que planteamos filosóficos aquí es esta, es la divisibilidad de la materia, y quedaría reducida a esta pregunta: si las partículas subatómicas se pueden subdividir siempre más y más y más o no. Quedaría referido a esto. Y aquí, queramos o no, estamos entrando en el tema que ya hemos visto del espacio. La idea de extensión que se explica y que vimos en el tema que terminábamos razonando sobre una propiedad que llamamos carga localizante, distinta a cada una de las partes del objeto. Si el electrón tiene distinta carga localizante en sus partes, se podrá en principio coger alguna de sus partes con una carga localizante propia, y si no, no. Por lo tanto, están muy relacionados estos conceptos. Utilizando estos conceptos de carga localizante, hay que ver si se trata de una realidad extensa y divisible, si tiene diversas localizaciones la partícula subatómica en cada una de sus partes. Esa división sería posible de esa manera, si no, pues realmente sería imposible. Cuando llegamos a la mínima posibilidad de localización, ¿no? Mientras haya diferente carga localizante, es posible esa divisibilidad. Cuando la realidad material tenga una localización única, no hay extensión. Por lo tanto, en ese momento, cuando no haya extensión, ya no se puede afirmar que en ella pueda haber partes menores. Si la cantidad localizante se considera algo discreto, igual que lo es la carga eléctrica, pues claro, la carga eléctrica, cuando no se conocía el electrón, se podía pensar que la carga eléctrica era algo continuo. Pues si la carga localizante es algo discreto, pues tiene que haber un número finito
de tales cargas y por tanto el proceso de división hay un momento en que ya no puede darse porque ya no habría posibilidad de cargas localizantes diferentes, no habría una intermedia. Y si eso es así, si la carga localizante es discreta, no es posible hablar de divisibilidad indefinida, sin postular un número infinito de cargas localizantes, por pequeño que sea en un trozo de materia, lo cual lleva directamente a un absurdo. El hecho de que la carga localizante tenga una variación muy pequeña y que sean infinitos elementos de cargas localizantes da lugar a absurdos, ¿no? Un absurdo, por ejemplo, pues la multitud infinita de cargas localizantes, o bien hay unos infinitos mayores que otros, o todos los cuerpos tienen el mismo número de cargas localizantes. Eso da lugar o bien a una multitud infinita de localizaciones diversas en el mismo cuerpo, y esa multitud infinita de localizaciones diversas en el mismo cuerpo da lugar a un tamaño infinito de cualquier cuerpo. Y si todos los cuerpos tienen tamaño infinito, obligatoriamente todos están unos dentro de otros compenetrándose porque todos tienen tamaño infinito. Por lo tanto, no parece factible eso de que la carga localizante, su manifestación física real, la que sea, sean unas partículas de un valor muy pequeño que tengan valor infinito en los cuerpos. Y acabando ya con la discusión de la continuidad o discontinuidad de la materia, yo sí quiero reflejarles esta reflexión del padre Carreira. No se la voy a leer, entre otras cosas porque es larga, es literal de un libro suyo. Paren la pantalla y leanla. Pero sí que en ella el padre Carreira hace la siguiente reflexión que es muy interesante. Se da cuenta de que para la divisibilidad se necesita que la carga localizante tenga cualquier posibilidad de valor, o sea, que no haya que haya una continuidad en el valor de la carga localizante. Eso implicaría de alguna manera que no tuviese una realidad física detrás, porque no podría haber una partícula de cargas localizantes, o partícula es una forma de hablar, un algo con un valor concreto de carga localizante. Entonces, pues la reflexión a la que llega pues es que no puede ser, ¿no? Si no hay nada detrás, ninguna realidad detrás de esa carga localizante, no hay carga localizante. Si no hay carga localizante, pues volvemos otra vez al tema del espacio, y volvemos al tema del espacio con ningún problema sin resolver, volvemos a empezar la asignatura. Entonces, si vamos avanzando, pues en principio digamos de alguna manera la aceptación de los razonamientos que hemos ido viendo en los temas anteriores nos obligan a que la materia no es infinitamente divisible. Lean esta reflexión que es muy interesante. Y que la carga localizante no sea continua, bueno, es algo que no podemos afirmar ahora mismo porque no sabemos qué compone, o sea, de qué está hecha esa carga localizante. Pero la ciencia actual sugiere mínimos de espacio y tiempo en una estructura básicamente discontinua y mínimos de todo, ¿no? La mínima carga eléctrica, la del electrón. El mínimo tamaño, pues el que tenga una partícula subatómica la más pequeña. La mínima masa, la que tenga la partícula atómica con menor masa. O sea, nada en general es indivisible en su totalidad. A eso nos lleva, en principio, la física moderna. Por tanto, tampoco es absurdo pensar que la carga localizante no sea del todo continua, sino que tenga una mínima cantidad, una mínima variación. Ese mínimo espacio que podrá o no ser el espacio mínimo de Planck. Pero parece, aunque no lo podemos asegurar, no lo podemos afirmar ahora mismo, parece que la física nos lleva a eso. Y tenemos que recordar que si bien la matemática es un arma potente a nuestro favor, es una herramienta que nos ayuda mucho, que no debemos ofuscarnos completamente la matemática. Es decir, la matemática es una abstracción de la realidad y no tiene que aplicarse exactamente lo que ella dice, ¿no? Pues hay un ejemplo que quizás es clarificador. Una esfera perfecta, apoyada sobre un plano perfecto, da en el punto de contacto, no importa cuál sea la masa de la esfera, por pequeñita que sea, a menos de que sea cero, una presión infinita, dado que el punto de contacto tiene área cero. Cuando planteamos
la tangencia esfera-plano matemáticamente es área cero, pero en la realidad no puede ser área cero, no hay nada con un área cero. Entonces, de alguna manera, con este ejemplo vemos que, y con cualquier otro, vemos que las matemáticas son una herramienta potente, pero no, la realidad no es obligatoriamente lo que diga el mundo de las matemáticas, porque siempre hay un modelo, una simplificación de la realidad para poder resolver el problema matemático. Esa simplificación de la realidad pues a veces da lugar a resultados que hay que interpretar. Esa presión infinita de una esfera apoyada sobre un plano, pues eso hay que interpretarlo, eso se sabe que no es así. De lo contrario se rompería la esfera y entonces dejaría de tener área cero. Ah, pues ahí estamos en un avance importante sobre esa reflexión. Y según lo que hemos visto, ¿qué es la materia? Bueno, podemos solamente describirla a distintos niveles de estructura y actividad, viendo que es diferente cuando vemos la materia macroscópicamente, microscópicamente, a nivel atómico, a nivel subatómico. Realmente tiene manifestaciones muy diferentes. No parece que haya que hablar de masa y extensión respecto a las partículas reales. Hay partículas a las que no se le asigna masa y hay partículas a las que no se les asigna extensión. Tampoco parece necesario hablar de una posición determinada y única de las partículas. Está experimentado ya el efecto túnel, es decir, las partículas en un momento dado pueden estar en dos lugares a la vez, o no sé si sería correcto decir no estar en ninguno de ellos concretamente a la vez. Cuando se habla de partículas, se piensa en átomos, pues siempre se piensa en que son impenetrables. Pues tampoco es tan obvio esa impenetrabilidad como característica microscópica de la materia. Y lo que sí que es importante es que la materia hemos visto que está más llena de vacíos que llena de materia. Es decir, por ejemplo, incluso en el átomo, dentro del átomo casi todo es vacío. Desde el núcleo hasta donde están los electrones, pues muy poca parte, o sea, si cogemos el átomo, muy poca parte hay realmente materia. Hay un protón, un neutrón, un electrón, muy poco lugar hay eso. Y eso ocurre también en la astronomía, ¿no? Pues entre un planeta y el siguiente casi todo es vacío. O sea, la materia está más llena de vacío que de lleno. Nos vemos obligados a aceptar a nivel astrofísico pues que hay lugares donde la materia es tremendamente densa en los agujeros negros, ¿no? Pues en un radio de 10 kilómetros caben más de medio millón de tierras en cuanto a masa corresponde. Vivimos en un lugar del universo con una materia a esta masa, pero hay otros lugares en los que tenemos que aceptar obligatoriamente materias muchísimo más densas que esto. Y con todas estas reflexiones nos hemos llegado a plantear cómo es la materia a distintos niveles en el mundo en el que nosotros vivimos, a las temperaturas, densidades y características que nosotros vivimos. Pero en otros lugares del universo la materia debe tener otras propiedades muy diferentes. En concreto son muy interesantes los cuásares y los agujeros negros, bueno, en el cual la materia estaría tremendamente comprimida. Tendríamos que hablar de radio cero o de radio muy pequeño. ¿Eso haría que la materia desapareciese de un lugar y apareciese en otro o quedase desligada del tiempo? No lo podemos saber porque hay un radio a partir del cual ninguna materia sería capaz de volver del agujero negro. Si enviásemos un telescopio para observar, llega un momento en que ya no puede volver, ya no puede ni siquiera enviarnos información. Sería un viaje inútil enviar algo para allá porque ni siquiera la señal que nos mandase ese algo podría salir, nada podría salir. Esos lugares del universo que están ahí y son reales se irán descubriendo con el tiempo. Si yo he dicho que en el siglo XXI yo creo que se va a avanzar mucho en lo que es la comprensión del campo gravitatorio, pues habrá un momento en que se avance mucho en la comprensión de esos agujeros negros. Yo no sé, creo que será posterior a esto del campo gravitatorio. Quizás estemos hablando de finales del siglo XXI, principios del siglo XXII. Quizás alguien en el siglo XXII escuche esta grabación y diga, mira, ya más o menos alguien dijo que podía ser en este momento. Quizás es mucho aventurar, principios del siglo XXII. Aventurar cosas sobre el futuro es realmente muy difícil. Bueno, pensemos en ello. Respecto a la materia nos damos cuenta que sí que sabemos cosas, pero hay que acabar con el solo sé que no sé nada. Tan típico de metafísica de la materia. Todos los temas de metafísica de la materia debe ampliarlos el alumno. A partir de estas explicaciones que recibe aquí y de textos que él puede buscar, tanto en bibliotecas, en librerías, en internet incluso,
Él debe ampliar información. Hay muchísimos autores y muchísimas reflexiones que aquí no se tratan por la brevedad del curso, por falta de tiempo. El alumno debe buscar más información y también debe usar la razón y la lógica. Tiene el foro de dudas para plantear dudas o para resolver dudas de otros. No olvide la metodología de la metafísica, siempre con la observación de la realidad y con la razón o la lógica. Hay que intentar alejarse de las ideologías, de los gustos, de lo que culturalmente podamos haber aprendido pero que no responda a una observación de la realidad o no responda a una razón de una lógica. Invito a todos los alumnos, a aquel que quiera, a que con lo que amplíe cualquiera de estos temas, que realice un breve trabajo, como él considere oportuno, escrito, o a principios del siglo XXI, usando audio, usando vídeo si lo considera oportuno, realizando una presentación si lo considera oportuno con algún programa como PowerPoint, que nos demuestre a los demás y que nos muestre lo que ha razonado sobre estos temas. Es muy importante y que lo ponga en común con nosotros. Por supuesto que lo evaluaremos, pero el valor de este curso no solamente es la evaluación, sino que es lo que el alumno pueda aprender. El profesor, en el poco tiempo que dura el curso, coloca al alumno en el carril, pero es el alumno el que debe recorrer esos raíles para, si se siente motivado con lo que aquí le explicamos, aprender de verdad y profundizar de verdad en estos temas. Animamos a los alumnos a ello. No se olviden de ir un poco más allá y presentar los resultados. Muchas gracias. Hasta el tema que viene.